Bien, buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro foro de opinión, foro que este año celebra el 25 aniversario. Si hace 2 años celebramos el 25 aniversario del concierto de Navidad, este año lo hacemos con nuestro foro. 2 actividades emblemáticas que, junto con el resto de la programación anual, nos consolidan como una importante asociación dentro del ámbito cultural segorbino. Recuerdo la primera conferencia, también en mayo, de 1999, conferencia que pronunció José Manuel Botella, entonces presidente del Ateneo Mercantil de Valencia. Después vendría Javier Rupérez, diplomático, y más tarde Benigno Camañas, periodista y director del Mundo, edición Comunidad Valenciana. Y luego vinieron muchos más. Todos ellos personalidades destacadas del mundo de la política, de la cultura, de la sanidad, de la economía, del deporte, el periodismo, etc. Personas relevantes y mediáticas como Marimar Blanco, Mario Conde, Esperanza Aguirre, Cristina Almeida, José Manuel García Margallo, Alejo Vidal Cuadras, Arcadio Espada, Vicente Boluda y muchos más. Bueno, todos los que están fotografiados en la pared de aquí de espaldas. Todos ellos han sido partícipes de nuestro foro de opinión. Durante este tiempo, aquí hemos abordado y debatido temas de interés, unos de mayor actualidad, otros más específicos, pero siempre hemos intentado que fueran atractivos para nuestros socios en particular y para la sociedad en general. Temas interesantes como el que hoy vamos a tener el placer de conocer, los orígenes del monacato. Pero antes de presentar a nuestro ponente, quisiera agradecer la presencia de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segorbe y de miembros de la Corporación Municipal. Y también agradecer a los presidentes y presidentas y representantes de las asociaciones que hoy nos acompañan. Siempre es gratificante contar con vuestra presencia. Y máxime cuando en estos momentos hay otros actos culturales en nuestra ciudad. Y cómo no agradecer al ponente de hoy, a José Cebrián, la amabilidad y la disponibilidad que ha tenido para con nosotros para participar en nuestro foro de opinión. Lo cierto es que presentar a José Cebrián nos produce una doble satisfacción. Por un lado, y en primer lugar, porque es un amplio conocedor y estudioso de la teología bíblica. Y en segundo lugar, porque es un miembro de nuestra asociación. Y, lógicamente, que un asociado participe como conferenciante en nuestro foro de opinión siempre es motivo de alegría para todos nosotros. De José Cebrián solo les diré unas pinceladas de su trayectoria, pues desde su modestia le solicité hace unos días su currículum y lo cierto es que solo me envió unas cuantas líneas, dejando aparcados, estoy plenamente convencido, un montón de méritos personales, profesionales, académicos y culturales. Nació en Altura hace 48 años, como todos saben, es sacerdote y cura párroco de las poblaciones de Sot de Ferrer, Higueras y Pavías. Es licenciado en Teología Bíblica por la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia. Doctor en Patrística por el Instituto Patrístico Agustinianum de Roma. Actualmente es profesor de siríaco y copto en la Academia de Lenguas Bíblicas Orientales de Valencia. Y es canónigo archivero de la Catedral de Segorbe. Hoy nos va a hablar del origen del monacato, esa nueva forma de vida cristiana que se fraguó en el siglo IV y que estaba basada en alcanzar la mayor santidad y gloria a través de la soledad y el ascetismo. Sin duda, un tema interesante y de nivel, que nos dará una visión completa y certera de cuál fue el origen y el camino de los monjes y de las monjas que a lo largo de los siglos han dedicado su vida al servicio de Dios desde la clausura y el recogimiento en los distintos monasterios. Para profundizar en todo ello, hoy tenemos el placer de escuchar en nuestro foro de opinión a José Cebrián, al cual le cedo la palabra. Muchas gracias y bienvenido. Muy agradecido a la Asociación Navarro Reverter por esta oportunidad de hacer esta conferencia. Como la conferencia es bastante pesada, entonces me he permitido
poner aquí unas diapositivas, más que nada para que puedan seguir la conferencia con más tranquilidad, porque ya les digo que es bastante densa. Pero bueno, empezaremos hablando sobre la vida religiosa, pero qué mejor que hacerlo. Imagínense que, pues, con la imaginación trasladémonos al siglo XVIII, aquí a Segorbe. ¿Y qué es lo que tendríamos aquí en Segorbe de vida religiosa? Bueno, pues dentro de las murallas, lo que sería más antiguo sería la canónica de la catedral. Allí es donde vivían los canónigos, es decir, lo que ahora es el museo, cuando se va a visitar toda esa parte del claustro, pero los canónigos vivían allí, digamos, en comunidad. Hoy en día, pues, ya no lo hacemos. Lo digo porque como yo también pertenezco a esta institución. Lo más antiguo que tenemos es el Beaterio de San Martín, lo que popularmente conocemos como las monjas encerradas, que luego se convirtió en las agustinas del patriarca de San Juan de Ribera. Y los mercedarios, que es actualmente la iglesia de Santa Ana. Fuera de las murallas, pues tenemos los franciscanos, ¿vale? Y antes, es decir, poco antes, era la Atebeida de San Blas, que es donde está, digamos, la piscina y todo aquello. Los jerónimos, que es donde está la esperanza. Los capuchinos, que solamente queda más que el nombre de la balsa y del barranco. Los dominicos, que es la actual iglesia de Santa María. Y los jesuitas, que está aquí enfrente, que es precisamente el seminario. Entonces, en la diócesis, no es la diócesis de Segorbe Castellón, sino la diócesis de Segorbe, es decir, lo que era pequeña, pues lo que teníamos era la Cartuja de Valdecristo, que debo señalar que es, digamos, el cenobio, o por lo menos el monasterio más antiguo que había en nuestra diócesis. Luego, si nos seguimos un poco más arriba, pues nos encontramos en Jérica con que teníamos capuchinos y agustinos. Un poco más arriba, Viver, estaban los mínimos. Y en Caudiel están los agustinos, que es la actual parroquia, y las carmelitas, que quiero decir que es lo único que nos queda de todo esto hoy en día. Es decir, es lo único que queda. Lo demás todo ha sido, digamos, desamortizado, vendido o se ha transformado. En Montán estaban los ermitas y luego ya fuera del Alto Palancia, digamos, en la parte que era, digamos, de la diócesis, la parte valenciana, franciscanos en Chelva y en Castielfabit. Eso es más o menos lo que había de vida religiosa, digamos, aquí en Segorbe. Y como pueden ver, había bastante, precisamente por eso, porque, como señalo, decir, Segorbe era ciudad episcopal, y donde, pues como si van a Roma, pues allí hay muchas iglesias, muchas órdenes, pues alrededor también cuando había una ciudad como la nuestra, como Segorbe, pues que habitaba el obispo, pues era lógico que también hubiera muchas iglesias y conventos. Bien, lo siguiente que quiero hablar, más o menos, es del lenguaje o léxico monástico de uso común, que más o menos nosotros utilizamos, incluso hoy en día, pero que muchas veces no sabemos qué es en realidad. Es decir, empezamos por la primera palabra, que sería monje, que significa solitario. O sea, el monje, monajos, en griego, significa simplemente aquel que está solo, único. Monasterio, pues evidentemente es el lugar donde habitan los monjes. Y monacato, pues bueno, pues es ese adjetivo. Pongo ahí entre paréntesis, digamos, fraile y convento, por una razón muy concreta, porque fraile viene de frater y significa hermano. Y sobre todo eso se aplica a los franciscanos, carmelitas y tal, sobre todo a los que tienen una vida activa. Es decir, que eso lo veremos más posteriormente, y convento. Otra palabra que también utilizamos mucho, que es ermita, ermitaño, ermitorio, viene de la palabra griega que es éremos, que significa desierto. ¿Por qué viene de esto? Porque, decir, como ya lo verán más adelante, es decir, el origen de la vida monástica es Egipto.
Y allí, pues bueno, pues si conocen un poco Egipto, pues ya saben que aquello es un río larguísimo, rodeado de inmensos desiertos. Y los monjes se apartaban y vivían en este sitio. Tienen también las palabras asceta, ascesis, ascetismo, que significa decir, hace referencia a la asceta, la ascesis, tenía, digamos, en el griego antiguo, en primer lugar, como aquellos que se ejercitaban, digamos, pues para la guerra, en el ejército, ¿no? Pues diríamos que los que van al gimnasio, ¿vale? Que luego, posteriormente, se hizo de la manera física a la manera espiritual, ¿no? A través de la filosofía, los platónicos, los estoicos, pero bueno, es decir, y al final quedó enclavado en la vida cristiana como el monje, aquel que, es decir, hace unas ciertas cosas para alcanzar esa unidad con Dios. La palabra anacoreta es curiosa porque viene de Egipto, y anacoreta significa aquel que se aleja y que se adentra en el desierto. Es decir, los griegos, es decir, tenían una idea que el mar era la casa, era, digamos, su hogar, y entonces cuando se alejaban del mar, pues digamos que se adentraban adentro. Esto aplicado en Egipto, pues ¿qué significa adentrarse, digamos, de las zonas habitadas? Pues era adentrarse precisamente en el desierto. La palabra abad, es decir, es una palabra que significa padre, es decir, del hebreo, y que significa que es aquel que es padre de monjes. Y luego, bueno, pues aquí tenemos algunas ciertas palabras que se utilizan, por ejemplo, la palabra desierto. Todos conocen el desierto de Las Palmas. Pues bueno, pues la palabra desierto, es decir, viene porque ahí está la orden carmelita, y en recuerdo de siglos pasados, pues allí tienen una especie de desierto, aunque en realidad no lo es así, sino en sentido espiritual. También la palabra tebaida, aquí pues creo que la conocen, ¿no? En Segorbe, tebaida. Bueno, pues viene precisamente de la tebaida de San Blas, es decir, de que ahí había también una especie de convento y que hace referencia a eso. Y la tebaida era precisamente una región de Egipto, donde había muchos conventos. Cenobio significa simplemente pues, el lugar donde viven en común los monjes. Y Laura es, bueno, luego lo verán más posteriormente, es un tipo de monasterio que es muy frecuente en lo que es en Tierra Santa. Y luego al final lo que hablamos es de la vida eremítica y la vida cenoítica. Vale, esas dos palabras, guárdanle, la tienen que guardar perfectamente porque son los dos tipos de vida que van a surgir en estos momentos. Bien, pasamos a decir los fundamentos bíblicos de la vida monástica, es decir, ¿qué es lo que le lleva a la gente a la vida religiosa? Bueno, pues en la primera tienen ahí, digamos, es la novedad que trae Jesucristo, y esa primera novedad es la virginidad por el reino de los cielos, es decir, el permanecer célibe, no casarse, pero ¿por qué? ¿Por qué causa? O sea, no, aquí no vale ser soltero, eso aquí no tiene sentido. Es decir, uno se queda célibe o soltero, como quieran llamarlo, por una razón, por el reino de los cielos. ¿Vale? Y así lo dice Jesús, ahí en esa cita que cito yo al principio, hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino del cielo. ¿Vale? Y luego también otra razón por la virginidad o por el celibato es que ni ellos tomarán mujer ni ellas marido porque son como ángeles. Es decir, el monje, es decir, intenta imitar, digamos, cómo viven los ángeles. Y los ángeles, como ya saben, no tienen sexo. Por tanto, no necesitan casarse ni tampoco reproducirse. ¿Vale? Porque para ellos, es decir, la vida que trae Jesucristo es un anticipo de lo que es la vida de los cielos. Otra razón también, es decir, de abrazar esta vida es también la pobreza, pero evangélica, es decir, todos conocen pues la llamada del joven rico, ¿no? Que le dice, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo.
y le dice al final, ven y sígueme. Es decir, si tú quieres seguirme a mí, o ser perfecto, es decir, vende lo que tienes, sé pobre y sígueme. O sea que un rico no podría abrazar, digamos, esta vida precisamente por eso, por este consejo evangélico. Y luego también decir, también de la misma, cuando los apóstoles oyeron que precisamente lo habían dejado todo, ¿no? Y diciendo, bueno, ¿y nosotros qué? Entonces también está esa promesa que dice Jesús a sus apóstoles. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Vale? Y luego las otras dos también viene hablando de la humildad y de la obediencia. ¿Vale? Jesús les dice a sus discípulos, el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Es decir, la glorificación dentro de la Iglesia, quien quiera ser grande, es decir, tiene que hacerse pequeño. Y luego, por último, pongo el trabajo propio, el trabajo que uno tiene, es decir, de ganarse el sustento, ¿vale? Y eso ya lo dice San Pablo, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿vale? Bueno, más o menos sería un poco los fundamentos. Antecedentes de esta vida, ¿vale? Pues bueno, pues en el Antiguo Testamento evidentemente no hay ejemplos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento lo que se fomenta es sobre todo la fecundidad. Y entonces una de las cosas que también vemos es que, es decir, quedarse, pues yo qué sé, sin pareja o no tener hijos, prácticamente es una maldición. Y entonces hay muy pocos casos concretos. Por ejemplo, el profeta Elías, Jeremías, luego también están los recabitas, que es una especie de tribu que nunca se asentó, es decir, que vivían, digamos, pues nómadas, los asideos, que eran un grupo también. Y luego también una cosa que era interesante es que existe la institución del nazareo. ¿Eso qué significa? Que era un varón consagrado, es decir, todos conocemos la historia de Sansón, que se dejaba el pelo. Y resulta de que si se lo cortaban, entonces perdía la fuerza. ¿Por qué? Porque Sansón era un nazareo, y entonces ¿qué significaba? Que tenía que hacer ciertas cosas, no cortarse el pelo, no beber vino y hacer alguna otra cosa. Esto es más o menos lo que tendríamos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la época de Jesús, pues el ejemplo más interesante es San Juan Bautista. Es decir, se fue al desierto allí y allí vivió, pues esto también era lo que a los primeros monjes también les alentaba, ¿no? Es decir, vivir como San Juan Bautista. Y luego también tenemos unos casos paralelos que son los esenios de Qumran, que es una especie de monjes más o menos judíos que vivían muy cerca de Jerusalén. Y cerca de Alejandría, un judío muy famoso llamado Filón de Alejandría nos habla de unos terapeutas que también tenían esa especie de vida, digamos, ascética o monástica. Y como pasa en todas partes, pues esto no es una cosa propia únicamente de la Iglesia, sino que también hay paralelismos. Bueno, pues están también las religiones mistéricas. Por ejemplo, también dentro de la filosofía antigua pues tenemos lo que es el cinismo, es decir, pero no, los cínicos son esas personas que, si recuerdan un poco a Diógenes de Sinope, es decir, el gran cínico, aquel que, pues, a él, es decir, vivir, es decir, él estaba por encima de todos los convenios y todo lo demás. Es decir, era apartarse de la vida. Los neoplatónicos, que eran una filosofía, digamos, pues muy contemplativa, y ya fuera, digamos, del Imperio Romano, tenemos los gnosofistas, que eran así como llamaban los griegos a los estos hindúes, estos que hacen, digamos, faquires y tal, que hemos visto, ¿no?, algunas veces. Bueno, pues esto, ese era el nombre que le daban los griegos. El budismo, que es prácticamente muy importante, digamos, el monacato, es decir, prácticamente para salvarse, pues uno tiene que ser monje, si no, pues bueno, pues pueden verlo en el Tíbet. Y luego también, es decir,
por influencia un poco también del cristianismo, en Turquía, Siria y tal, está lo que se llama el sufismo, y es también una especie de eso dentro del Islam, bueno, y otras cosas más. Bien, vamos a hablar de la vida consagrada en los primeros siglos de la Iglesia. Entonces, en los 3 primeros siglos de la Iglesia, es decir, el ideal, es decir, de perfección cristiana, es decir, de ser el más, es decir, de alcanzar el máximo, por eso pongo ahí el máximo ideal ascético, es morir por Cristo, el martirio. Es decir, para los primeros cristianos, es decir, la máxima perfección cristiana era morir por Cristo, y sobre todo en las persecuciones, que habrá hasta Diocleciano. Y en este grupo, es decir, lo que había es que, una cosa que es curiosa, es que hay gente que se hacen célibes, y también hay vírgenes. ¿Pero qué lo hacen? Lo hacen dentro de la propia casa. ¿Por qué? Porque el cristianismo en estos siglos es ante todo un fenómeno urbano, no rural. Entonces, ¿qué pasa? Que hay ciertas personas que deciden pues vivir célibes, vírgenes o pobres dentro de su propia casa. Y sobre todo una cosa que también es curiosa son las vírgenes. Y ahí os pongo unas cuantas vírgenes populares del Santoral: Santa Inés, Santa Águeda, Santa Polonia, Santa Bárbara, Santa Catalina, Santa Quiteria, Santa Lucía, Santa Cecilia. Todas estas que tienen en común, pues que eran vírgenes dentro de su casa. Y bueno, y siempre la pasa es siempre lo mismo, ¿no? Pues resulta de que las querían casar, no, porque es por Cristo, y bueno, ya conocen, digamos, si conocen alguna la pasio de alguna de ellas, es casi siempre la misma. Bueno, aquí tenemos 2, aquí a la derecha esta es Santa Lucía, y esta de aquí, Santa Bárbara, que viene de nuestra catedral, de Segorbe. Bien. Pasamos al año, digamos, 261, al año 302, en el que en esos años, más o menos, el imperio, que lo pasa bastante mal, estamos hablando de un periodo que se llama la anarquía militar. Tengan presente que eran 50 años y había 70 emperadores, y de esos 70 emperadores solamente murieron 3 en la cama, los demás eran... O sea, que era un tiempo bastante complicado en el imperio. Entonces, pues bueno, es lo que se llama, digamos, un periodo de paz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Iglesia, como no sufría persecuciones y estas cosas, pues se va desarrollando, ¿no? Hay iglesias y tal y todo esto. Y luego también, decir, ¿por qué lo digo? Porque hay gente que vive dentro de casa y que... pues decide marcharse pues unos kilómetros, ¿no? A lo mejor 2 kilómetros fuera, 3, tal, y vivir solo. Y esto es más o menos el inicio de la vida, digamos, de la vida monástica. Claro, ¿qué pasa? Cuando viene la persecución de Diocleciano, ¿vale? Es decir, aquí, que es en el 302 hasta el 313, es decir, gente que, entonces eso también provoca, sobre todo en Egipto, que las persecuciones la gente se escondiera y que se refugiara en el desierto. Y que luego, cuando ya vino la paz de Constantino, pues algunos decidieron no, digamos, no volver. Y sobre todo, una cosa que también es interesante es lo que pasa en el siglo IV. Pues lo pongo, nuevo ideal de ascetismo es la Iglesia del siglo IV. Claro, el imperio se va cristianizando, ya no hay persecuciones y viene más gente. ¿Y qué pasa? Que la cosa se relaja. Y entonces, claro, diciendo, bueno, ¿y ahora cómo consigo yo esa perfección si no está el martirio? Y entonces, para algunos, pues lo ven, digamos, que esa manera de lo que era antes el martirio, pues no encontraban, digamos, en hacerse monje. Y este fenómeno, que se da digamos, en toda la Iglesia antigua, es peculiarmente, sobre todo, en Egipto, ¿vale? O sea, Egipto, ¿qué es lo que tiene? Es decir, es un país que tiene el 5% de tierras más o menos cultivables. Creo que viven más de 100 millones de personas, que yo creo que es la población, la ciudad más poblada de
de África, con casi 20 millones, y el 95% es desierto. O sea, y vive muchísima gente, y que sepamos, allí no padecen de hambre. Con lo cual, eso quiere decir que... ¿qué ocurre? Que precisamente, es decir, irse al desierto es que era muy fácil. O sea, que... Y aquí, es decir, en esta parte de aquí, cogida de Google, ahí tienen el delta, y en esa zona de ahí, es decir, en ese pequeño circulito que está ampliado allá, están, digamos, los monasterios cristianos más antiguos que todavía siguen en pie. Son 4. El monasterio de los romanos, el monasterio de los sirios, el monasterio de San Bisoy y el de San Macario. Pues bien, en esa zona, que ahí había miles de monjes, todavía, es decir, desde el siglo IV hasta hoy en día, todavía existen monjes todavía allí. Y luego, más o menos abajo, les pongo el monasterio blanco. Esto es lo que queda de él, más o menos, ahora lo están restaurando. Y este monasterio es interesante porque es uno de los monasterios, digamos, pancomianos, que bueno, que luego explicaré un poco por qué es tan importante. Bueno, pues vamos precisamente a la primera, es decir, lo que es la vida eremítica, es decir, y al que se considera tradicionalmente como su fundador, San Antonio Abad, que nuevamente, pues para nosotros, o popularmente, pues lo conocemos como el patrono de los animales, ¿no? Cuando el 17 de enero, pues bueno, ya sabemos todos, ¿no?, que el cura bendiga ahí y tal, y todas estas cosas, y bien. Pero realmente San Antonio Abad es importante porque es el que inicia, digamos, este proceso de la vida eremítica, es decir, de los solitarios, ¿vale? A ellos, más o menos, es decir, su vida se hizo muy popular porque era amigo del patriarca de Alejandría, San Atanasio, y entonces, claro, pues, aunque había otros monjes y tal, pero bueno, él escribió la vida de Antonio y se convirtió posiblemente en el primer bestseller de la Iglesia, después de la Biblia. Es decir, esto lo leía mucha gente. Y leo más o menos pues lo que dice aquí, es decir, lo que dice San Atanasio, y que nos cuenta sobre todo pues el origen de la vida de San Antonio. Dice: Antonio era de origen egipcio, de padres nobles que poseían bastantes riquezas, porque eran cristianos, lo educaron cristianamente. Después de la muerte de sus padres, quedó solo con su hermana más pequeña. No habiendo transcurrido aún 6 meses desde la muerte de sus padres, se dirigía a la casa del Señor como era su costumbre, y recogiendo su pensamiento meditaba en todo esto, como los apóstoles abandonaron todo para seguir al Salvador. Con estos pensamientos entró en la iglesia. En ese momento se leía el Evangelio y oyó que el Señor decía al rico: si quieres ser perfecto, ve, vende todas tus posesiones y dáselas a los pobres. Ven y sígueme, tendrás un tesoro en los cielos. Y Antonio, como si el recuerdo de los santos le hubiera sido inspirado por Dios y pensando en esta lectura había sido leída por él, al momento salió de la casa del Señor y entregó los bienes que había heredado de sus padres y de sus conciudadanos. Dejó a su hermana al cuidado de unas vírgenes conocidas y fieles y se entregó la vida ascética delante de su casa, vigilándose a sí mismo y viviendo con una gran disciplina. Había en aquel entonces una ciudad cercana a un anciano que desde su juventud ejercitaba la vida solitaria. Antonio lo vio y deseó imitarlo en el bien. Trabajaba con sus propias manos, porque había oído que el hombre ocioso no coma. Como una parte de su trabajo compraba pan y el resto lo distribuía entre los necesitados. Estaba siempre en oración, sabiendo que convenía orar apartada y continuamente, y estaba tan atento a la lectura que nada de las escrituras caía en tierra, sino que recordaba todo y su memoria hacía las veces de libro. Así vivía Antonio y era amado por todos. Bueno, pues esto que nos dice San Atanasio nos cuenta, digamos, cómo comienza él su vida ascética. Es decir, a los 18 años se quedó huérfano y escuchando lo del joven rico en la iglesia, pues entonces decidió pues venderlo todo y comenzar esa nueva vida. Bueno, esa nueva vida pues no es que la inventara, sino que ya la aprendió de otro solitario, de otro monje que hacía eso. Entonces, de que se puso, digamos, a vivir con él.
Y también otra cosa que también quiero decir es que él trabajaba con sus propias manos, ¿vale? Y que el resto lo vendía. Y que parte de su trabajo, ¿qué hacía? Pues era precisamente rezar. Y bueno, pues más o menos es así como empieza la vida de San Antonio, que fue muy larga, vivió 105 años. Ya, si lo ven ahí, nació en el año 251 y murió en el año 356. O sea, casi 91 años de vida ascética. Bien, aquí tienen los estadios de perfección de San Antonio. Es decir, que se convertirá, sobre todo, pues en una especie de guía, sobre todo con el libro este de San Atanasio, digamos que son los estadios hasta que llega al final. Y también porque se le llama abad, ¿vale? El primer estadio es ermitaño en su pueblo natal. Es decir, vivía en su pueblo y en su casa, ¿vale? Y entonces allí, ¿qué es lo que tenía? Tentaciones que le recordaban su vida anterior. Es decir, ¿y por qué te has hecho monje? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto no sería mejor que dejar esta cosa y no a otras cosas, no? Entonces, ¿cómo lo combatía? Con ayuno y oración. Después de eso, ya que se hizo un poco más fuerte, entonces decide dejar su pueblo y irse a una necrópolis, ¿vale? Es decir, ya saben que en Egipto hay muchas tumbas y entonces se metió en una tumba allí, ¿vale? Y aquí lo que dice es que, lo que pongo abajo, desafía a los demonios en su propio terreno. Es decir, la creencia habitual es que los demonios habitaban en el desierto, diciendo, bueno, pues en vez de que ahora me atacan a mí, ahora yo voy a provocarles allí, ¿vale? Después de eso, se fue todavía más adentro. Dice que se va a una fortaleza abandonada y allí está durante 20 años, ¿vale? Y por eso pongo que se adentra en el desierto profundo, y es la máxima soledad. Y luego ya, después de estos 20 años, se hace tan, de alguna manera, tan famoso, que se va a las montañas cerca del Mar Rojo. Y como pongo ahí, es decir, se convierte en el guía y maestro de otros monjes. Y esa es la palabra Abba, que en arameo significa padre. De ahí viene la palabra abad. Es decir, cuando hablamos de San Antonio Abad, no es que tuviera un monasterio, sino más concretamente era porque se había convertido en el padre y maestro de otros monjes, ¿vale? Y luego, bueno, una cosa que es curiosa es que, ¿por qué es el patrono de los animales? Pues porque en el arte aparecen cerdos, animales y tal. Y entonces, en este libro dice que los demonios pues le tentaban mediante animales. Entonces, bueno, pues a nivel popular, pues bueno, pues se pensó que era el protector de los animales o que era un ecologista, pero bueno, no es así. En realidad, de San Antonio. Formas de vida eremítica. Es decir, en Egipto surgen formas equilibradas y sosegadas, es decir, que es lo que va prosperando. Sin embargo, en Siria hay formas extremas y extravagantes. Y quiero traerlas aquí porque esto lo hicieron, pero esto no prosperó. Por ejemplo, estacionarios, son los que practicaban el estacio. ¿Qué hacían? Pues que no dormían de pie, como los caballos. Y entonces, para que no se cayeran, resulta de que se ataban a una columna y estaban así, ¿vale? Dendritas, vienen del griego que significa árbol. Entonces, estos vivían en las copas de los árboles. Dementes, también llamados locos de Dios. Es decir, eran monjes que iban a los pueblos, se hacían pasar por locos y entonces, pues lo que pasaba, los chavales y tal, eran humillados, ¿no? Entonces era una manera de alcanzar humildad. Es decir, ¿yo cómo me hago humilde? Pues me hago pasar por un loco, voy a un pueblo y, pues yo qué sé, empiezo a insultar, algo no sé qué, notas de que la gente viene, pues me tira piedras y lo que sea. Entonces es una manera también de ser monje. Reclusos o hipetros, es decir, esto también había en Egipto, es decir, eran personas que vivían en una celda y vivían totalmente tapiados, es decir, tenían una especie de boca y allí les pasaban la comida y no salían, o sea, eran como reclusos, ¿vale? Y petros es lo mismo, pero no tenían techo, o sea que imagínense en Egipto, pues bueno, o tal.
Y también había otro tipo de monjes que eran errantes o girovagos. Eran monjes que iban de casa a casa, de pueblo en pueblo, y vivían de la caridad. Esto desaparece, y sobre todo la regla de San Benito los condena, porque el monje tiene que trabajar. O sea, no puede vivir de gorra, ¿no? Diciendo, no, es que yo... Entonces, estilitas. Esto también es una forma muy interesante porque eran, aquí el más famoso es San Simeón Estilita, que es el que se subió a una columna y vivió allí casi 20 años. O sea, que este es el más famoso, ¿vale? Aquí tenemos a San Onofré, es decir, de la catedral, lo hemos puesto aquí más o menos porque era de estos que vivían precisamente sin ropa, o sea, totalmente desnudo en una cueva, ¿vale? Como un recluso. Bueno, lo que quiero decir que esto, no se asusten que esto no prosperó en la iglesia, o sea, que lo que prosperó no fue lo de Siria, sino que fue lo de Egipto, ¿eh? Es decir, en Egipto, por ejemplo, una cosa que... es decir, por ejemplo, los sirios hacían, mejor ayunos, a ver quién hacía ayunos más días. En Egipto no, hacía eso de hacer 2 o 3 días de ayuno, fuera, eso no, aquí no queremos extravagancias, queremos cosas normales. Bien, eso más o menos sería la vida eremítica, que como quiero decir es la vida precisamente de gente que vive sola. Es decir, solos y cada uno se hace las tesis que quieran, ¿vale? Pero claro, estos son los casos, digamos, como San Antonio y otros así, pero no todo el mundo podía aguantar. O sea, la mayoría de gente no vivían solos, sino que vivían en grupos, en colonias, ¿vale? Eso quiere decir que los ermitaños se agrupaban en colonias monásticas, es decir, que era una especie de pueblo. O si quieren más o menos, pues como en Galicia, ¿no? Que hay unas casitas, una por un lado, y donde está la parroquia, es donde se reúnen. Pues más o menos era así. Es decir, eran lugares en el desierto, donde tenían cada uno su casita o lo que sea, y se reunían, digamos, pues para orar, para lo que sea. Y luego, ¿qué tenían? Tenían dependencias propias, es decir, tenían, pues yo qué sé, tenían una panadería, un horno, pues yo qué sé. O sea, como si fuera un pueblo, más o menos. La única diferencia que había es que las casas estaban un poco alejadas unas de otras y que todos eran célibes, ¿vale? En Tierra Santa, es decir, lo que se va a hacer es las auras, que todavía existen, que simplemente, pues es la iglesia que está en el centro y alrededor de la iglesia se construyen distintas celdas y tienen un recinto amurallado. ¿Vale? Eso es típico de Tierra Santa. Y una cosa que también es interesante es que, es decir, hay una cosa que se hace famosa, que son los dichos de los padres del desierto. Es decir, ¿esto qué significa? Es decir, que las enseñanzas se transmitían de manera oral. Entonces, para que no se perdiera, una cosa que diré es que esta gente eran iletrados, eran analfabetos. O sea, no, además despreciaban totalmente, es decir, el que un monje leyera. Eso que tenemos nosotros del monje copista, aquí no es. Aquí son precisamente analfabetos. Además, tengan presente que incluso un libro era muy caro. Entonces, claro, era todo un lujo que un monje tuviera un libro. Entonces, eso estaba mal visto. Bien, ¿cómo vivían estos ermitaños, pero que viven juntos, ¿vale? Como he dicho antes, es decir, la mayoría de gente pues no podían soportar, digamos, este tipo de vida, o sea, vivir solos, simplemente los más osados, o por un tiempo. Lo normal era vivir en colonias monásticas o lauras, sobre todo, ¿por qué? Para a sus necesidades materiales, claro, si uno se pone enfermo, ¿quién le cura? ¿O quién le cuida? O sobre todo, por ejemplo, si uno vive solo, ¿cómo puede ir a la iglesia? O los sacramentos. Entonces, claro, tenían que agruparse, ¿vale? Otra cosa que también es importante es que cada uno tiene su regla espiritual y no tienen su periodo. Es decir, cada uno hace lo que le da la gana. O sea, reza lo que quiere, o sea, cada uno es dueño de sí mismo, ¿vale? Y una cosa que es importante es que para hacerse monje, no vale decir, no, yo quiero hacerme monje, no. Tienes que irte a otro que ya se ha probado y ser más o menos como su discípulo, vivir con él.
unos cuantos años, más o menos, y entonces ya cuando él dice, bueno, ya puedes ser monje, entonces ya te podías irte a otro sitio. Pero para ser, digamos, para iniciarse en la vida monástica, en el siglo IV, en el siglo III, como era una cosa inicial, pues cada uno podía hacerlo por sí mismo. Pero en el siglo IV, es decir, nadie se podía hacerse monje porque yo quiero hacerlo. No, no, tenía que pasar por un maestro espiritual, por un napa. Como he dicho antes, eran analfabetos y el aprendizaje era muy duro y severo para los discípulos. Es decir, los sometían a muchas pruebas y no todos, pues, yo qué sé, pues aguantaban. Y como he dicho antes, es decir, solo el Abba podía decidir cuándo podía hacerse monje, ¿vale? Y bueno, estos habitaban toda clase de celdas, cabañas, grutas excavadas, tumbas faraónicas, bueno, había de todo, ¿vale? Bien, dentro de estas cabañas o donde vivían, el mobiliario era muy austero y pobre. O sea, prácticamente tenían una estera que servía para todo, para dormir, para pues hacer oración, tal. Prácticamente no tenían sillas, ¿vale? Una cesta para el pan, ya está, lo guardaban ahí, una citera, una jarra de agua, las herramientas de trabajo y poco más, no tenían nada más. Luego, es decir, la ropa era muy sencilla y de mala calidad, es decir, lo más bajo que había, lo más burdo, era, digamos, la ropa, ¿vale? Y una cosa que también les gusta mucho es el trabajo mecánico. Hacían sobre todo esteras, cestas y tal. ¿Por qué razón? Porque hacer un trabajo mecánico te permite, por ejemplo, rezar el rosario, hacer ejaculatorias, o sea, la idea es que cuando haces un trabajo repetitivo, pues eso, no tienes que estar ahí, digamos, poner los sentidos, sino que eso te permite más o menos, pues el poder rezar, ¿vale? La comida era muy frugal, solamente comían una vez al día, pan, sal, aceite y agua, ¿vale? Los días festivos, bueno, pues guisos, carne, vino y tal, ¿vale? De lunes a viernes cada uno vivía, pues, en su casa, hacían lo suyo y tal, pero los sábados y los domingos se reunían para la sinaxis, que es, digamos, en la iglesia, allí hacían la Eucaristía, ¿vale? Y sus rezos juntos, y después de eso hacían el ágape. La palabra ágape que conocemos, pues viene de aquí, es decir, que era la comida, digamos, allí mismo, ¿vale? Dentro de la iglesia. Nosotros ya no lo hacemos, sí, lo hacemos fuera, ¿no? Pero bueno, es como si después de misa hiciéramos ahí una comida dentro de la iglesia. Bueno, pues esto es lo que hacían allí, esto era el ágape, que era la comida de ellos. Y bueno, y ahora llegamos a San Pacomio, que me imagino que ustedes no lo conocerán, pero que tiene una tremenda importancia. ¿Por qué? Porque es él que crea la vida cenobítica. La vida cenobítica es lo que conocemos habitualmente de un monasterio, es decir, cuando la gente vive en común, ¿vale? Y está bajo una regla. Es decir, los demás, ¿qué era? Es decir, vivían cada uno, digamos, a su bola, cada uno hacía lo que le daba la gana, es decir, rezaban lo que querían, hacían lo que... Bueno, ahí nadie les decía nada, pero claro, ¿qué viene? Viene San Pacomio y dice, no, esto no puede ser así. Es decir, ahora vamos a hacer una regla, por eso digo que es la primera regla monástica, del 320, y una característica que tiene esta regla es sobre todo una cosa, la obediencia. Es decir, mientras que los otros monjes, ya cuando tú eras monje, pues no tenías que obedecer a nadie, a no ser que estuvieras de aprendizaje. Pero en este caso, es decir, la obediencia era, es decir, para San Pacomio era la mayor y principal virtud del monje. De ahí se empieza a hacer monasterios pancomianos, podemos decir que es la primera orden, y luego, bueno, pues hablaremos un poco del monasterio blanco y de San Zenute. Bien, ¿quién era San Pacomio? Bueno, pues era un egipcio, ¿vale? Nace en la Tebaida, en el Alto Egipto, es decir, más o menos lo que es cerca de Asuán, es decir, lo que es Luxor, ¿vale? Y él era pagano, ¿vale? Es decir, era criado en una familia pagana, ¿vale? Luego, él se convierte al cristianismo. Y aquí, es decir, y esto es importante, porque fue reclutado a la fuerza como soldado romano, es decir, necesitaban pues gente, y entonces resulta de que lo pillaron para las legiones. Siendo soldado, ahí es donde empieza a conocer a los cristianos y sobre todo su caridad, ¿no? Es decir, le llama la atención este tipo de vida, ¿vale? Y sobre todo porque él se ve que era una especie de objetor de conciencia, un insumiso o tal, entonces
parece ser que lo encarcelaron. Y ahí en la cárcel empezó a conocer a otros cristianos y entonces eso le llamó poderosamente el tipo de vida que había, ¿vale? Cuando fue librado del servicio militar, entonces quiere conocer, digamos, a estos que se llaman cristianos y se bautiza, ¿vale? Y ya una vez que es bautizado, quiere ser monje. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno que quiere ser monje? Como he dicho antes, tiene que buscarse a otro abba, es decir, a otro monje más mayor y vivir con él. Bueno, pues él vivió 7 años con él, ¿vale? Y después de esos 7 años, pues ya podía hacer lo que quisiera. Se cuenta de él, ¿vale?, que establece su primer monasterio en Tabenesis, ¿vale? Entonces, él empieza, pues, en una aldea, digamos, desierta, empieza allí a hacer bueno, se empieza allí a ver gente, a vivir con él, y dicen que tuvo una aparición angélica, ¿vale? Y entonces el ángel le dijo que debía de servir a los demás. Entonces él comprendió que, decir, que a lo que era distinto a los otros abades, ¿no?, decir, que él no tenía que corregir a sus discípulos. O sea, él pensaba que con el buen ejemplo, es decir, bueno, pues uno que es vago, el otro no sé qué, tal, ¿no? Bueno, no haces esto, pues mira, lo voy a hacer yo. O sea, como diciendo siempre como buena persona, es decir, nunca diciendo nada y diciendo, bueno, yo siguiendo con mi ejemplo, se convertirán. Y no se convirtieron. O sea, que diciendo eso, yo voy a hacer buen ejemplo, para que a ver si estos van a cambiar, a ver si tal, pero no cambiaron, eran peores. Entonces al final los echó y volvió a crear otro monasterio. Y dijo, bueno, vamos a ver, quien quiera venir ahora, primera condición, tendrán que obedecerme a mí, ¿vale? Eso es lo que se cuenta, más o menos, de su vida, ¿vale? Pues quiero decir que lo que introduce es, digamos, si queréis vivir bajo mi monasterio o mi comunidad, es decir, tenéis que aceptarme a mí. Y pasamos precisamente a lo que es la primera regla, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene esta primera regla escrita en el año 320 más o menos? Organización comunitaria, ¿vale? Los monjes viven y trabajan juntos bajo una regla común. Es decir, hay una regla, unas constituciones, lo que quieran llamarle, en la que todos, es decir, tienen que obedecer. Y esto, como pongo ahí, es contrario al eremitismo, es decir, el otro tipo de monjes jamás hubieran aceptado vivir bajo una regla, ¿vale? Énfasis en la obediencia, que es lo que decía antes, la mayor virtud del monje es una obediencia absoluta al abad y a las reglas establecidas. Es decir, o me obedeces o te marchas. ¿Y esto por qué viene? Porque él era un hombre práctico y sobre todo él había sido soldado. Y los que conocéis un poco la vida militar, es decir, para que un ejército funcione, como la obediencia es importante. Es decir, entonces, claro, al ser soldado, entonces él comprendió que esto había que aplicarlo, digamos, un poco a la vida, digamos, cenoítica, es decir, la vida, digamos, en común. Es decir, más o menos esa experiencia que adquirió en las legiones romanas. Una estructura jerárquica, es decir, el abad es la máxima autoridad, pero debajo hay otras funciones, es decir, está el prior, está el decano, y luego también, otra cosa es que cada monje no va a hacer lo que le dé la gana. Es decir, mira, tú vas a ser panadero, tú te vas a dedicarte a ser cocinero, tú a esto, o sea, que cada uno tienes ya su misión ahí. Es decir, ahí como diciendo, es decir, que no cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Y luego hay una jerarquía, ¿vale? Equilibrio entre oración y trabajo manual, ¿vale? Es decir, la idea es que la vida del monje está arreglada, es decir, cuando tiene que rezar a las 7 de la mañana, a las 9 tiene que ir a trabajar, a las 11 tiene que ir a comer, todo está reglamentado. Es decir, los ermitaños pues rezaban cuando querían y ayunaban lo que hacían y cada uno hacía lo que decía la gana. Aquí no, aquí está todo reglamentado, hasta la última hora, ¿vale? Y se intenta más o menos que haya un equilibrio entre la oración y el trabajo manual,
¿vale? Y, por supuesto, decir, el énfasis es en la vida comunitaria y en el amor fraterno. Para San Pacomio, decir, ese espejo había sido precisamente, decir, la primitiva comunidad de Jerusalén en la Biblia. Es decir, que nos cuenta que la primitiva comunidad que nace en Jerusalén, pues lo poseían todo en común, lo daban todos los apóstoles, no había pobres y todos vivían pues contentos y felices. Y de alguna manera, pues San Pacomio y la vida, digamos, cenobítica intenta reflejar ese ideal de la Jerusalén, digamos, primitiva. Y bueno, ya con esto termino, decir, esta regla es la que va a dar lugar a otras reglas. Es decir, aquí solamente pongo las más importantes. La regla de San Basilio, que es sobre todo pues, para los monjes ortodoxos o griegos orientales, ¿vale? La regla de San Benito, que es la más importante en Occidente, pero que bebe mucho de la regla de San Benito. Luego también tenemos la regla de San Agustín, la regla de San Columbano, la regla de San Bruno, que es para los, digamos, los cartujos, y la última regla, ya que es lo que va a transformar mucho, es la regla de San Francisco de Asís, que va a crear, digamos, otro tipo de vida, que es distinta a esta, es la vida, digamos, pues activa. Y ya con esto, pues, termino mi exposición. Muy bien, magnífica conferencia. La verdad es que hemos aprendido, nos ha refrescado la memoria en algunas cuestiones y en otras hemos aprendido algo desconocido, como yo particularmente en la vida de San Pacomio. Yo la verdad, la de San Antonio Abad sí, pero bueno, la diferencia del tipo de vida de San Antonio Abad y la de San Pacomio completamente diferente. Sí, pero sustancialmente. Hay la suerte que tuvo es que su amigo era San Atanás, entonces claro, creó ese libro que hizo mucha publicidad. Sí, pero San Pacomio no tenía quien... Pero sobre todo era la vida en comunidad. Sí. Bien, pues antes de comenzar con las preguntas, si tenéis alguna duda o alguna cuestión relacionada con la conferencia, como es tradicional y es costumbre, le vamos a imponer al ponente la insignia de la asociación y el obsequio del símbolo de nuestro foro de opinión. Y aquí tienes el símbolo de... Bien, y ahora pues empezamos el turno de preguntas, si tenéis alguna cuestión que ha quedado en el tintero o alguna duda. Está aquí para responder a cualquier cosa. Has comentado lo de San Pacomio, que yo tampoco la conocía, pero sin embargo la regla más famosa siempre es la de San Benito. Sí. A ver, es la regla más famosa porque es la que se utiliza en todo Occidente. Es decir, y es, digamos, se considera como la más equilibrada y la mejor, sobre todo cuando dice eso de hora en la hora. Pero todo esto, digamos, el origen ya viene de la primera regla, que es la de San Pacomio en Egipto. Y parte de la regla, digamos, de San Benito está basada en la de San Pacomio. Entonces, es conocida la regla de San Benito por eso, porque se escriben, ahí tenéis la de San Benito, que es 2 siglos más tarde, pero es la que se va a imponer en todo el occidente, digamos, latino, y es la que va a llegar hasta hoy en día. Por eso es tan conocida. Y luego ya, pues, si damos un poco de los nombres, a ver si se lanzan más. Curiosamente, San Pacomio erradica el tema del eremitismo y luego llega San Bruno y aúna las dos corrientes, el eremitismo y estas dos corrientes, eremítica y cenobítica. Bueno, lo que quiero decir es que este tipo de vida se va perdiendo, sobre todo, y entonces en Occidente, es decir, siempre hay un anhelo de
de vivir el eremitismo. Claro, ¿cómo lo vives? Entonces, una manera es, la solución es la que hace San Bruno, los cartujos, que es más o menos como la vida semi-anacorética, es decir, vivir, juntos, pero separados. Es decir, si conocen un poco la vida de los cartujos, pues son grandes, es decir, tienen un claustro muy grande, grandes celdas, y los padres viven, digamos, totalmente solitario. Y únicamente una vez, digamos, los domingos es cuando se reúnen y comen en común, pero viven totalmente separados. Y eso es en recuerdo o añoranza de lo que es San Bruno, es decir, de volver otra vez a imponer la vida, digamos, eremítica en Occidente, que se había, digamos, más o menos perdido. En lo de la penitencia, ¿en qué se representa? ¿Penitencia de oración o de castigo, como antiguamente también se flagelaba? Bueno, a ver, es decir, lo de la penitencia es que San Columbano es más o menos el que va un poco a cambiar la idea de la penitencia como lo hacemos hoy en día. Es decir, la penitencia entonces era muy... era muy fuerte, es decir, yo qué sé. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces él y sus monjes van a cambiar, digamos, sobre todo los monjes irlandeses, van a cambiar lo que es, digamos, la penitencia. Es decir, va a adelantar la penitencia, es decir, la penitencia se hará después, no antes. Es decir, antes de San Columbano era primero penitencia y después absolución. Hoy, ¿cuál es la práctica? Primero absolución y después penitencia. Pero en aquella época también era mucha flagelación, se autocastigaban mucho y todo eso era demasiado. Hoy en día, vamos, yo pienso que eso no lo considero suficiente oportuno a una persona, la flagelación así. Bueno, castigar el cuerpo. Era, ¿qué vamos a decir? Son cosas de la época, o sea que... Yo creo que en una ocasión comentaste que algunas de las órdenes tradicionales permitían una forma de vida de estas primitivas más dura dentro de la misma comunidad. Sí, en Roma no había una mujer. Sí, por ejemplo, dentro de los benedictinos, es decir, se puede hacer uno ermitaño. Es lo que quiere decir, que la regla permite que cuando uno ya lleva varios años en la comunidad, se puede ir a una ermita. O, por ejemplo, lo que he nombrado al principio, es decir, aquí, la primera diapositiva, esto es el desierto de Las Palmas. Bueno, pues ahí lo que tienen es un desierto y hay ermitas. Si van alguna vez ahí al desierto, hay un montón de ermitas. Bueno, ¿esas ermitas para qué son? Pues para que algún carmelita, si quiere, viva así, es decir, solitario. Pero que pueda acercarse, digamos, a lo que es el monasterio y tal, ¿vale? Entonces, eso es así. Por ejemplo, la última que sabemos que estaba en Roma, que era en el siglo pasado, es decir, a ver si encuentro... sí. Bueno, pues es precisamente la que puede considerarse como la última reclusa conocida, María Nazarena de Jesús, que murió en el año 1990, vivió en Roma, ¿vale? Y vivió dentro del monasterio de las monjas camaldulenses, fue la última reclusa que conocemos que existe. Y eso fue hasta el año 1990. Es decir, ella vivía en el monasterio de las madres camaldulenses y vivía, yo he estado allí, es decir, y entonces tenía su propia habitación y ella vivía totalmente encerrada. Entonces le daban la comida y tal. También quiero decir que ella, es decir, para conseguir este tipo de vida lo tuvo bastante mal, porque tuvo que salir de 2 o 3 órdenes porque la consideraban un poco loca. Pero bueno, claro, porque precisamente alguien que quiera hacerse monja o monje y viviendo, digamos, recluido, pues claro, pero bueno, al final se lo permitieron porque los camaldulenses, de alguna manera, estas formas primitivas que he hablado antes, es decir, aquí, estas formas. Lo que había dicho antes era eso, es decir, que en Egipto
Lo que va a venir, digamos, son las formas equilibradas y sosegadas, es decir, lo que va a triunfar y es lo que va a venir a la Iglesia. Sin embargo, en Siria tenemos todas estas formas extravagantes, y una de esas formas extravagantes es la de los reclusos. Por eso no es muy habitual. Vale, entonces... Se podría considerar que estaban más de... Sí, bueno, es decir, pero eso también pasaría hoy en día. Es decir, cuando alguien quiere ser cura o ser monje, los primeros que se niegan son sus padres o sus amigos. O sea que eso siempre ha estado ahí. ¿Y las formas femeninas del eremitismo? Sí, existen formas femeninas, Termi. ¿Cuándo empiezan? Pues paralelamente con las masculinas. ¿Simultáneamente? Sí, simultáneamente, claro. Es lo que he puesto antes. Si os dais cuenta, estas santas, Santa Inés, Santa Águeda, Santa Polonia, Santa Bárbara, Santa Catalina, todas estas vivían, digamos, son urbanas. Pero también hay otras que también son desconocidas, pero que también vivían, digamos, en el desierto. Vale, o sea, que también había ermitañas. O sea, que no solamente eran hombres, sino también mujeres. Llama la atención el tema de Egipto sale en distintos puntos. La abundancia de Egipto dentro de las órdenes religiosas de la época. Sí, porque Egipto, digamos, aunque esto surge en casi todas las partes del Mediterráneo, pero es que Egipto tiene algo que no tiene otro sitio, que es que enseguida te vas al desierto. Es decir, el desierto sales enseguida, a 2 o 3 kilómetros te vas enseguida al desierto. Aquí donde uno se va al desierto. No, pero me imagino que no será la razón. Me imagino que los movimientos cristianos, que siempre los hemos asociado a otros países, se produjeran en... A ver, se produce en Egipto porque eso lo he explicado un poco antes, es decir, de la conferencia. A ver, aquí está, ahí está. Es decir, el ideal ascético era el martirio, los 3 primeros siglos. Claro, es decir, en el siglo IV, decir, ese ideal desaparece, ya no hay persecuciones. Entonces, ¿cómo alcanza esa perfección si no es el martirio? Pues era esta forma de vida que nace en Egipto, el monaquismo. Las persecuciones supongo que se dan en Roma. No, se dan en todo el imperio. Roma era, el imperio romano era muy amplio. Sí, todo el Mediterráneo. Lo que pasa es que la más importante y la última y la más tremenda es la de Diocleciano, que es la que todos recordamos. ¿Vale? Es la que sufre San Vicente mártir. Yo tengo una pregunta más de tipo personal. Profesor de siriaco y corso. Sí. ¿Hay muchos textos? ¿Se mantienen muchos textos de estas lenguas? En siriaco sí, muchos. Y muchos no están sin traducir ni transcritos. O sea, aquí el problema es que hay mucho escrito, pero muy poca gente que se dedique a esto. Pues claro, la proporción es enorme. O sea, que hay trabajo para mucha gente y para muchos años. Vamos, no se termina. ¿Más cuestiones? Pero la vida monástica ha cambiado mucho por lo que vemos desde esos primeros tiempos hasta Belorado. ¿Cómo es que se ha producido todo ese vuelco social dentro de las propias órdenes monásticas? No, si no ha cambiado. Es decir, lo que es las órdenes monásticas es trabajo y oración y punto, ya está. Eso es lo fundamental, el ora, el labora. Lo único que ha cambiado ha sido San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es lo que ha cambiado, digamos, totalmente el paradigma. Es decir, no alejarse del mundo, lo que se llama fuga mundi, es decir, el desierto, sino más bien estar dentro del mundo, viviendo dentro del mundo y, por tanto, ayudando a la gente. Es decir, la caridad de todo eso. Entonces, ahí donde surgen, por ejemplo, eso ha pasado con los carmelitas. Es decir, los carmelitas que nacen en el Monte Carmelo eran ermitaños. Lo que pasa es que después de las cruzadas se vuelven, digamos, a Europa
Y allí, claro, la vida ermitaña, pues prácticamente no existe, o sea, ha desaparecido. Entonces, se tienen que adaptarse a la vida cenobítica. Y entonces pasan de ser ermitaños a hacer lo que conocemos hoy en día. Y claro, y por eso en recuerdo, que es lo que decía yo antes, el desierto de Las Palmas es en recuerdo de cuando primitivamente eran ermitaños. Sí, pero yo veo mejor que estén como San Francisco hizo entre la gente para ayudar con su vida mística y sus buenas acciones. No, si se van al desierto tienen pocas tentaciones. No, es decir, hay una cosa que quiero decir, por ejemplo, cuando se habla de la virginidad, es decir, hay eunucos que se hicieron a sí mismos por causa del reino de los cielos. La cita dice, quien quiera entender, que entienda. ¿Eso qué significa? Que no todo el mundo está llamado a esta vida. O sea, esto es una vocación. Es decir, la gente que se va al desierto no es porque la obliguen, sino porque, hay una llamada por parte de Dios. No, si yo lo comprendo, pero Dios dijo, seguirme y ir predicando por el mundo. Sí, pero fíjate que... Pero eso es lo que estamos hablando del joven rico. Es decir, ¿qué es lo que le dice? Vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y no lo hizo, y no lo hizo. San Antonio sí que lo hizo, que es lo que hemos estado viendo. Es decir, San Antonio es el paradigma, de aquel joven rico que quiere venderlo y no le sigue. Y entonces, ¿qué es lo que hace San Antonio? Es decir, para seguirlo, ¿qué es? Venderlo con esa condición de seguirle a él. O sea, es una vocación. Bien. ¿Más cuestiones? Una pregunta también. ¿Por qué? Bueno, yo le pregunto al padre, ¿cómo sabemos todos cuál es la actualidad un poco de la vida monástica en Occidente? Pero ¿cómo podemos explicar, por ejemplo, la revitalización que vive la monástica copta actualmente? Que la gente ha vuelto al desierto, ha vuelto a los conventos. ¿Es porque es un país donde están de alguna manera perseguidos o por la mentalidad oriental? No, porque, estamos en un momento que ya saben que es de descristianización, de relajación. Es decir, estas cosas, porque he hablado del siglo XVIII y porque había tantos monasterios y aquí en la diócesis, que al final solamente quedan más que las carmelitas. Es decir, pues porque eso, ha habido un relajamiento de costumbres, la gente cada vez es menos cristiana, también se toman, la fe, pues no tan auténticamente. Entonces, claro, eso que hace que el ser, la vida contemplativa o monástica significa que es, pues, un añadido más, es decir, dedicar su vida plenamente a eso. Entonces, claro, el fenómeno es paralelo, es decir, descristianización, pues van desapareciendo los monjes. ¿Qué pasa en Egipto? En Egipto, pues ahí son muy pocos. Son 20, creo que son el 20%, 25%. En primer lugar, son ciudadanos de segunda categoría, porque al ser cristianos, los musulmanes pues los tienen arrollados. Entonces, el ser cristiano en Egipto, ¿por qué eres? Porque sería más fácil no serlo. Entonces, claro, uno ya se plantea que ser cristiano en Egipto tiene que ser por algo especial, porque lo que te vas a encontrar es que eres un ciudadano de segunda. Entonces, ya, estas personas pues ya se toman la vida cristiana un poco más, un poco más en serio. Y ya cuando uno ya se lo toma más en serio, pues resulta de que una manera de perfección pues es estos monasterios que, por ejemplo, hemos visto en el siglo IV que todavía no existen. ¿Por qué existen? Porque todavía hay cristianos allí y que, pues, valoran este tipo de vida. Cosa que hoy en día no la valoramos. O sea, no... ¿Alguna cuestión más? Pues, si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias de nuevo por esta interesante conferencia, también interesante el debate. Muchas gracias a todos por la asistencia y hasta la próxima. Muy buenas noches.